Y en el año 70 felices seremos los dos. Hola, buenas noches. Bueno, hoy empecemos medio raro el programa. Un nuevo programa de 2 a violas en el horario habitual, de 19 a 21 los martes. Y bueno, esto era la Baby Squids. Esto es del año 81. 81. Serú Girán, una gran banda de antes, ¿no? Ya de los 70, de fines de los 70. Bueno, quería innovar un poco. Ellos ya veían venir que había nuevas expresiones. En este caso era una agrupación que venía de danza abierta, un espectáculo que se había hecho al principio de los 80. Y bueno, convocó a las Biscuits. En este caso eran 2 nada más, Fabi Cantilo y Vivi Telas. Vivi Tela, actualmente directora de teatro, ¿no? Dramaturga, muy reconocida. Todavía en el under, ¿no? Pero hizo obras igual oficiales en el Teatro San Martín, Cervantes. Pero bueno, estos eran en los comienzos, en el año 81, y era la presentación de Serú Girán en el Teatro Coliseo, un teatro. Entonces Charlie, bueno, hizo la presentación al comienzo, la voz del principio era de Charly García, y las presentó en sociedad. Y bueno, para no hacer un típico recital de rock, hizo la apertura con en este caso era un espectáculo tipo de danza, teatral. Ahora no está tan utilizado eso. Pero bueno, Charly siempre fue un tipo inquieto. Y bueno, las convoco a ellas a este espectáculo. En el 81 todavía estaban los militares. Por eso se escuchaban silbido de fondo, ¿no? Que suban 2 mujeres a un recital de rock. También en esa época el público de rock era medio psicobolche. Bueno, no, y también un poquito misógino también, ¿no? No aceptaba mucho a las mujeres en el rock en esa época. Así que abrió con ellas Charly. Bueno, el público medio que las chifló, las puteaba. Calculo que le dirían prostituta, qué sé yo. Le dirían de todo. Pero bueno, en esa época todavía estaban los militares, entonces la cabeza no era muy abierta, digamos, del público para la movida nueva que se venía. Hay que tener en cuenta que la Baby después hacían los intermesos de los Redonditos de Ricota y también con Virus, o sea, 2 bandas nuevas que no tenían nada que ver con la música oficial de la época militar. Estas bandas después desplegaron su arte más libre después de que vino la democracia. Pero bueno, eran bandas que cuando estaban los milicos estaban muy mal vistas. Tanto Los Redondos, ni hablar, banda de La Plata, una ciudad muy politizada, muy joven, con diferente apertura al resto del bueno, y Virus lo mismo, también eran de La Plata. Virus, recordemos que el hermano mayor de los Moura, desaparecido. Así que, y bueno, de Los Redondos también, amigos, muchos desaparecidos, amigos de la banda. Estaban un poquito más avanzados, o sea, tenían otras vivencias, o estaban más despiertos que por ahí el resto del rock nacional de esa época, que no era malo tampoco. Esta banda era Serú Girán la que estaba haciendo la presentación, pero bueno, el Flaco también tenía Spinetta Jade. Había bandas que la rompían en esa época,
pero al estar en la dictadura, a las expresiones nuevas medio que no tenían cabida en el rock oficial, digamos. Por ejemplo, no sé, en Prima Rock, que se había hecho en Ezeiza, bueno, a Virus lo habían reputeado. Incluso creo que ahí tocó Memphis, la bluesera también, no fue bien recibida. Tocaban blues entero, o sea, está bien, ya antes había estado Manal, pero bueno, Memphis también tenía letras de barrio, de marginales en esa época. Entonces no eran bien recibidos. Y bueno, después que vino la democracia cambió el asunto. Ya la música por ahí pasó a ser un poquito más liviana. Y bueno, pero las expresiones nuevas tuvieron más cabida. Es como que se dejó de lado el clasicismo y en ese año vendría a ser más o menos el arranque del under de los 80 que tanto se habla. En realidad se tiene que hablar un poquito antes de que se vayan los milicos. Más o menos por esta fecha 81 ahí, bueno, y con el recital Prima Rock también. Antes también, cuando había tocado B8 en el otro festival, también, bueno, Iorio gritando a los hippies al público, pues lo puteaban también, una banda de heavy metal. Tampoco era bien visto, porque encima hacían las letras de Iorio, hablaban de la clase trabajadora. Bueno, por ahí era una mentalidad más de clase media el rock en esa época. Tampoco estaba tan bien visto, bueno, hablar de los trabajadores, ¿no? Estaban los milicos, el peronismo estuvo proscripto hasta el 73, y bueno, en la época de los milicos ni se podía, creo que, nombrar a Perón, era mala palabra. Bueno, aprovechando, bueno, que se cumplieron 50 años, ¿no?, de la muerte del general. Siempre es bueno recordar que estuvo más tiempo proscripto que lo que gobernó, pero bueno, dejó una huella indeleble en la política nacional, en la cultura argentina, y todavía se sigue hablando de él. 50 años después de su fallecimiento todavía se sigue hablando. Y bueno, en el 81 estaban los milicos, así que había represión, la juventud estaba oprimida y las expresiones artísticas no eran tan libres. Todo tenía que pasar por el tamiz de la censura, del cine, de todo. Paulino Tato en el cine. Y bueno, las letras censuradas, había que cambiar también partes de las letras. No es que los artistas se rebajaban, pero si no lo hacían por ahí, o se tenían que rajar, o bueno, se les podía venir en contra. Había mucha inseguridad, esa era la inseguridad de verdad en esa época. Te hacían desaparecer. Así que bueno, esto con ese recital, medio que ahí comenzaría hay varios críticos que se indican el comienzo del under porteño, más que nada, ¿no? El under porteño en esa época. Quizás había otras expresiones underground en el cine, en el teatro, en la literatura, pero bueno, en este caso nosotros nos referimos a la música, y arrancar con las Baby Squids en ese recital de Cerú es bueno, es un buen comienzo, digamos. Y bueno, siempre en el under siempre vamos a estar hablando de las mismas bandas, ¿no? Los Redondos, Virus, muchas bandas, porque bueno, después lo que vino después de la democracia
esa primavera alfonsinista, terrible, la cantidad de bandas, que se yo, Alfonso se entrega, miles de bandas. Pero bueno, esto es como que fueron en los comienzos. Así que, para hablar un poco del Under 80, arrancamos con las Baby Quits. También algo no muy pasado. Es muy teatral el comienzo ese, pero era la apertura del show de Serú Girán. Después lo que venía musicalmente era arrasador, ¿no? Esos 4 monstruos. Impresionante. Me imagino lo que debe haber sido verlos ahí en el Teatro Coliseo. Charlie, Aznar, Lebón y Moro. Unas bestias. Pero bueno, arrancaron así con eso. Medio que para el público los descolocó. Pero está bien. Charlie siempre a la vanguardia. Como dice él, la vanguardia. Es así, qué sé yo. Así que, bueno, estamos en Mosh Radio. Cualquiera que quiera dejar mensajes lo hace al 15 51 33 31 40. Repito, 15 51 33 31 40. Y esta semana, bueno, hacía un par de semanas que no estaba la grilla completa. Ruido de Fondo no había arrancado, pero ayer sí, ayer vinieron los 3 periodistas de verdad, sin compromiso, y bueno, estuvieron de 20 a 22, hablando de toda la actualidad política y económica del país, porque se manejan así con la política y la economía, ¿eh? Así que la grilla fue completa. Después, mañana miércoles, arrancamos con Cambalache, Caraviro el DT, arrancamos con Cambalache de 19 a 20, y después también ahora vino el Colon, justo aparecieron la Aguja de 20 a 22 con todos los vinilos, pasando vinilos completos, de 20 a 22 la Aguja, y el programa más nuevo de la radio, Mi Biografía, de 22 a 23 con Leito. Así que ese es el día miércoles. También es un día que se está convirtiendo hasta altas horas de la noche. El día jueves después sigue la programación con Mundo Deportivo, 19 a 20. Bueno, todo el deporte, todo. Mundo Deportivo. Y después vienen los demos o las bandas nuevas. Toda la actividad de las bandas más nuevas, que por ahí todavía no grabaron oficialmente. Algunas sí, pero bueno. La cajita musical, bandas nuevas independientes, también under, de 20 a 22. Y después el día viernes viene Deporte Popular, 19 a 20, todo el deporte. No sé quién... ¿El pro de quién va ganando? No se sabe. No se sabe. El viejito no quiso decir nada. Bueno. No sé por qué. Bueno, de 19 a 20, Deporte Popular. La radio tiene mucho fútbol y mucho deporte y mucha música. Después viene Varita Infernal, Guido, de 20 a 21. No sé si viene alguien. Sí, tenemos una banda. Voy a chequear porque no quiero confundirme. Este viernes tenemos a Zorro Viejo. Zorro Viejo. Que vienen acá al estudio. Parece que van a traer algunas guitarras y cosas así. Así que vamos a tener música como en la vez vivo. pasada que también vino una banda. Vinieron 3 de una banda. Vino la banda Sientes. Sí. Siempre viene gente en la radio. El estudio es grande. Es amplio. Sí, les gustó a los muchachos. Está bien. Sí, dijeron que era bueno el estudio. Y después viene Carpe Noctem de 21 a 23. El programa más antiguo de la radio, 15 años al aire. Y bueno, esa es toda la programación. Esta semana entonces estuvo completa la grilla. Y el 12 de julio hay trasnoche. El 12 de julio esta vez. 12 de julio hay trasnoche. Está bien. Muy bien. Trasnoche hasta... Y hasta que pinte. Hasta que sea de día. Echen. Bueno. Yo creo que más hasta que nos echen que otra cosa. Bueno, perfecto. Y bueno, seguimos un poquito con el under. Ahora vamos con Virus, Guido. Acá hay mensajes dale. en el chat. Toño87
Dice, aguante 2 aviolas viejos. Sartolotti, vamos 2 aviolas, saludos chicos. Leito Nida Ponerlo, buen programa, saludos 2 aviolas. Gastón Twitch, vamos 2 aviolas, saludos a todos ahí. Y el Chopox, vamos los aviolas, che. Bueno, gracias por todos los saludos. Gracias. Bueno, vamos con Virus. Ahí fuimos con Virus. Bandas chantas arañan la nada. Así que seguimos ahí con toda la programación. Ahí vino el DT de visita. También está el Colon por ahí. Bueno, él siempre está en Cambalache, ¿no? En Cambalache 19-20 mañana. Con todo, bueno, pasa un par de tangos, pasa Tangalanga. Y bueno, siempre hablando de la actualidad, ¿no? Política y deportiva un montón, ¿o no? Sí, siempre. Hola, buenas noches. Buenas noches. Un gusto. No hace tanto frío, ¿eh? Y bueno, siempre es lindo visitar amigos. Pensé que era el bloque gallina, porque Guido me dice, entra, pero dice, no hay problema. En cualquier No, momento está bien. puede ser el bloque gallina, así que es lo mismo. Puede ser el bloque gallina. Hoy me olvidé, iba a traer un libro de Galeano que habla todo de fútbol, pero me olvidé. Y por lo de la Copa América, todo. Y bueno, iba a ver. No sabes cómo vas en el PRODE. No, eso no lo sé. No están los números. No. Acá estamos. No, pero. No, y yo fui ciego, yo confié, yo dije, vos haces lo que vos quieras y No, pero después no. vemos. Vos decís que no. Yo lo único Vamos a que tener me la poner jugué guita, que ¿no? Chile no clasificaba, eso sí. Ah, bueno, Pero bien. lo de Canadá no lo tenía, pensé que Perú iba. Y Panamá también, creo que. Y Panamá, claro, Ahí no, fue por la eso. sorpresa. No, por eso ahí no, me parece que vamos a ir todo para atrás. Y bueno, veremos. pensé que Estamos Estados- en manos del viejito, a ver cómo está el contador ahí, cómo está contando ahí los puntos. Yo pensé que Estados Unidos iba a clasificar siendo local Sí. y fue para No atrás. No lo ayudaron tampoco. Yo pensé que por ahí alguna mano ahí oscura podía, pero tampoco no hubo Y nada, el nada. gol de Uruguay fue medio. Sí, pero bueno, ya estaban igual. Por más que ganaran, estaban complicados. Igual estaban Sí, empataban y quedaban afuera igual, digamos. Si empataba no clasificaba. No porque Panamá ganó. Está bien. Ahí le puse a Bolivia yo en el PRODE. Mira, Bolivia ni No le empató. ganó nada. Perdió todos los partidos y yo le puse ahí que le ganaba 2-1 a Panamá. Pero bueno. No, va a estar. Veremos. Falta igual es hasta la final el PRODE, me dijo el viejito. Así que Supongo que sí. hasta el 14 de julio en adelante no sabremos quién es el 14 de julio es la final. Sí. Mirá, un día después del cumpleaños del tío Leandro. Mira de las vos. del Pogo. Cumpleaños de mi papá. Así que Mira. También. Pegamos ahí un 2x1. un 2x1, festejamos todos juntos. Bueno, nada, pasaba a saludar. Nada. Ahora están en el campeonato. Estamos en el campeonato con el Colon, que bueno, seguramente después pasará a saludar también. Ahí lo Está bien. comprometemos. Y nada. Igual ya vino. Sí, el Colon. a dos aviolas. Está en todos los programas el Colon. Sí, el sí. Colon participa de todos los ¿Quién programas. falta? Watson me parece nada más que venga. Porque después Viejito vino, DT hoy hace su primera presentación. Su debut. Colon ya había venido, Chochi vino también. Así Claro. que Watson Lo que ahí. pasa es que me parece cuidar a la nena, ¿no? Los martes. Se le complica. Sí, se le sí, complica por eso. Sí, así que. Pero bueno, ahí me gusta que hablen de River ustedes dos, que además, bueno, ya lo. No, es River- como Candela, Chochi y yo, que somos quizás más Pero jóvenes, no vimos River tanto. lo mismo. Decía que iba a venir Vareiro, al final todavía no hay nada. Bueno, hay dos cosas, sí, hay dos cosas. La de Vareiro, la verdad que ahí River no tiene nada que ver, no voy a defender a la directiva de River, pero bueno, le cambió las condiciones 2 veces y River le dijo las 2 veces que sí. O sea, primero era el pase de Ferreira. Después le dijo, no, mirá, no lo queremos 50% de Ferreira, queremos más plata. Bueno, le cambiaron las condiciones, después querían que sean efectivo, bruto, y River le volvió a decir que sí, y ahora le dijeron que no, que eran 6 millones de dólares. Seguramente terminará River ejecutando la cláusula de rescisión, que son 3,5 millones. Por el 50%, ¿o no? No, por el pase. Él por el pase. ejecuta la cláusula, 3 millones. Que esto iba a pagar más por una cuestión de este pacto de caballeros que dice que no hay que ejecutar la cláusula entre fútbol argentino, pero bueno, de AFA también. Medio raro, ¿eh? Que paguen 6 palos y ahora. Medio raro. Ayer el presidente de San Lorenzo, en la comisión directiva, dijo: Vareiro vale 6 millones de dólares si lo quiere River.
capaz que le iban a quedar 4.400. Por ahí, haciendo con los impuestos y todo, le conviene más 3.5, porque la diferencia sería que los 3.5 es cash. Ajá. Ahí no puede negociar River. Si quiere ejecutar la cláusula, cualquier cláusula de rescisión, digamos, ¿no? Pum. Y ahora con lo que se está yendo el dólar, me parece que van a agarrar Iban a esa guita, agarrar le viaje, conviene. qué sé yo. Y ahora, pero bueno, lo que sí está casi cerrado es lo de Valentín Gómez. El central de Vélez, que lo compra el Citigroup. River participa con un porcentaje del pase, se queda con un 10-15%, todavía no se sabe bien. Y bueno, va a jugar en River. ¿El Citigroup ese tiene que ver con el Manchester City? Sí, claro. Y tiene algunos equipos en la MLS. Y no sé si algún equipo Uruguay. De Uruguay también. ¿El City Torque no está? Sí, y no sé si en México no tiene algún que otro equipo. Y en también. México, ¿Y viste ese que qué? ahí está Ahí todo. la plata, que venga de ¿Qué? donde venga. ¿Catarí el dueño del Creo que Citigroup? catarí, ¿no? O saudí. Ni idea. Sí, si no es sé. catarí es saudí. Pero De ahí, alguno de esos por lugares. ahí salió un versito. Los dueños de todo. Los dueños de todo. Así que bueno, yo creo, lo que no entiendo es para qué tantos centrales, ¿no? Obviamente lo de Pesela ya está. Que Pesela no viene, no. Y yo creo que si trae a Gattoni, ya está, Gattoni ya hizo la revisación médica, ya lo van a presentar. Y si se hace lo de este pibe, que para mí es para ser titular, Valentín Gómez, más allá que tenga 21 años, es un jugadorazo. Pero se va el chileno, ¿o no? El chileno. Esa es la como- única que creo que se vaya. Por más así. que no se haya clasificado, me parece que lo querían al chileno. El chileno tiene una oferta de Arabia que, bueno, es la Salva. guita, ¿no? Él ya jugó allá. Es más, Ah. River, ¿te acordás que lo trajo allá cuando Sí. se fue de San Lorenzo? Se fue a Arabia también. Sí. Sí, Sí, claro. obviamente, por eso está bien, ponerle que Gattoni tampoco veo bien, porque Pesela si venía era para ser titular. Ahora, si se queda González Pire, Boselli, Gattoni, si se queda Paulo Díaz, Valentín Gómez, ¿cuántos centrales tiene River? Me Y parecen demasiados. Yo que González Pire, si lo quiere Estudiante, agarro viaje. Ahora, otra cosa. Sí. Yo sé que vos, automovilismo también. Ese muchacho de la Fórmula 2, ¿va a ir a la Fórmula 1? Y parece? siempre tiene nuestro vi la carrera el otro día. Tiene nuestro apoyo. Sí, tiene condiciones el pibe. El otro día, bueno, había 2 carreras, la sprint, que es la corta de los sábados, y la larga. Bueno, en la sprint largó 7º, creo, y bueno, venía bien, venía terminando 5º, y según él cometió un error en la última vuelta, lo iban a pasar, y porque no lo pasen, se tocó con uno y terminó 11º. Me gustó esa autocrítica porque era un punto de diferencia si lo dejaba pasar, del 5º a 6º, no cambiaba mucho para él. Y en la carrera larga terminó 2º, hizo una gran carrera. No, tiene pasta, el pibe tiene pasta, ya ganó. Por eso yo creo que ahora está practicando en Fórmula 1, ¿no? La otra vez había hecho un test, se había subido por primera vez sin practicar, sin nadie, estuvo entre los 50 mejores. Se habían presentado 100. Puede ser Williams. Ahora está en la Academia Williams. Sí. Ahí en la Fórmula 2, bueno, es como si fuera la reserva son 10 carreras al año. La primera etapa de Colapinto no tuvo un buen auto. Y esta le pusieron un auto a la altura y ya ganó una sprint. Ya salió 3º, creo. Ya otro podio era 2º. Y está ahí, está muy bien. Es un poco más pareja la Fórmula 2 a diferencia de Fórmula 1 entre los autos. De hecho hay muchos ganadores, pero bueno, él está ahí, siempre sumó en todas las carreras, la mayoría sumó. Es un piloto que es inteligente y es agresivo a su vez, o sea, es de pasar muchos autos, pero espera su momento. O sea, no va atolondrado, espera su momento, estudia y bueno, es un chico que tiene todas las posibilidades por llegar. Por suerte consiguió los sponsors que lo banquen, y la Fórmula 1 es un paso también que va más allá, ¿no? Sí, medio raro, Bizarrap, ¿no? De tiene Bizarrap, Messi le mandó Messi. Sí, le dijo, me trajiste suerte, boludo, le dijo a Bizarrap la otra vez que Pero salió puso segundo. guita Messi también ahí, ¿no? No, le mandó la remera. Ah. No. No sé. No sé, si puso, no sé, tiene de IPF. Por ahora no se la sacaron, por la duda que se la tape un poco. Y del ACA.
Que el ACA sí, sé que el ACA hizo mucho para poner guita ahí pero la Fórmula 1 es otro nivel, ¿no? Es otro precio, digamos. ¿Hacía cuánto que no había un argentino orbitando esos lugares de Fórmula 1, Fórmula 2? Creo que el último de Fórmula 1 fue Mazacane, si no me equivoco, que no es un piloto que era de top. ¿Hace mucho? Y 2000, sí, la primera década del 2000, calculo, hace 20 años. Sí, me acuerdo, había un Tuero estuvo antes Tuero. también, ese estuvo un poco más, Esteban Tuero, que sí era bueno. Después había muchos que estuvieron cerca, pero nunca tenían la plata. La diferencia es que este chico ya está haciendo el camino todo Fórmula 3, lo subieron a la Fórmula 2, responde en la Fórmula 2, tiene pasta, está ahí. Entonces está haciendo todo el camino para llegar. Después deberá tener sponsor que lo banquen, ¿no? Y que Williams, si llega a estar en Williams, también mejore un poco la Fórmula 1. Está es un año bastante malo. Williams va mal. Va mal. Hace años había repuntado un poco, pero estas últimas carreras volvió a retroceder. Cuando salió su campeón Reutemann, ¿no estaba en Williams? Sí, claro, era un equipo, ganó muchísimo cuando estaba Frank Williams, ¿te acordás que ganó muchos títulos? Sí, fue una histórica, pero bueno, se vino abajo. Pero bueno, veremos, pero sí, le tengo fe que a un mediano plazo Colapinto esté corriendo en Fórmula 1. Acá Chopox comenta, Colapinto corre en la práctica libre en Silverstone con Williams. Dice. Así que ahí agrega. ¿Y Colapinto acá sacaba mucha diferencia cuando corría? Es que no corrió. ¿O no corrió? ¿Cómo? Porque sabes que no conozco nada. No. Sé que corrió karting, sí, era bueno, pero ya de esos chicos a los 13, 14 años recién empezó a vivir en Barcelona porque al ser bueno y ya tener proyección tenés que estar ahí, porque si no tenés que viajar toda la semana a correr en Europa. Ya vivía en Barcelona, ya lo bancaban y todo. Es un chico de clase media, de Pilar, tampoco es un pibe de plata que digamos se fue a vivir a Barcelona porque tipo Messi, claro, como Messi. algo así, o mucho salvando las diferencias, ¿no? Pero bueno, se fue a vivir a Europa porque bueno, ahí es donde se fue a correr la Fórmula 3 europea. Y de karting, de chico. Sí, ahí sí siempre fue haciendo todos los pasos. Claro, aparte de la vidriera es esa. Lo fue haciendo bien, ¿no? Y paso a paso. Fórmula 3, Fórmula 2. Evidentemente después hay muchos que, qué sé yo. Hay un equipo, por ejemplo, el equipo que ahora es Sauber, tiene un piloto chino. Ese piloto chino está ahí porque es bueno, de los chinos debe ser el mejor, pero el sponsor que era chino dijo, bueno, yo pongo para que el equipo... tiene que ser el piloto chino. Poneme un piloto chino. Por ejemplo, te doy ese ejemplo, ¿no? Yo calculo que debe haber mejores chinos. Este chico está ahí. O sea, ya cuando estás ahí y empezás a ganar en Fórmula 2, es muy difícil de que no te vean, por más que no tengas los sponsors. Aunque aparentemente para la Fórmula 2 los tiene, por suerte. Por lo menos por este año. Y hablando de la Fórmula, Verstappen es el que gana siempre. Sí. ¿Cuánto tiene que ver que el chabón sea bueno, de verdad, que la rompe toda, y cuánto tiene que ver los autos? Y eso. Muchísimo. Y ahora son los autos. El Chopo tendría que venir ahora, ¿ves? Ahora que se levante. Bueno, si quiere que venga y yo me paso allá. No, se siente al lado mío y seguimos hablando. No sé si habla del porcentaje. Es el mejor Verstappen, claramente, y tiene el mejor auto, claramente. Pero, por ejemplo, te doy un ejemplo de la semana pasada. Que la carrera, no de esta, la anterior. Él ganó por 2 segundos 3 a Lando Norris, que venía segundo. Vos decís 2 segundos 3 no es nada. Cuando fueron a cambiar las gomas, Norris en una de las dos paradas tardó 3 segundos, 5 y Verstappen tardó 1,9. Ahí sacó la diferencia. O sea, no es solamente cambio en el cambio equipo. Es el equipo y después, bueno, la puesta a punto. Si bien por ahí Verstappen venía regulando, por ahí no, después no le permite. Yo creo que ahora estamos en un momento de la Fórmula 1 donde se le han acercado los McLaren, claramente. Otra vez ganó Verstappen, salió segundo Lando Norris y es el que le pelea, no solo los McLaren, sino Lando Norris, ¿no? Es el que le está peleando ahí o tratando de pelear. De chicos son los dos más amigos. El más amigo de Verstappen es Lando Norris, vienen corriendo juntos desde karting también. Claro, se conocen, están compitiendo. Pero de los 8 o 9 años que corren juntos, pero son grandes amigos. Por lo menos hasta ahora, no sé, el otro día hubo un toque ahí medio dudoso. Veremos si siguen siendo tan amigos. Competencia tiene que haber. Competencia tiene que haber, pero bueno, antes Verstappen ganaba por 20 segundos, 30 horas, le está ganando por 2, por
4 segundos. Está ahí. ¿Cuántos está ahí. campeonatos tiene ya? Verstappen tiene 3 y creo que va a ganar este. ¿Cuánto tiene el que más ganó? El que más ganó es Schumacher y 7. y Hamilton. Hamilton también tiene un montón. Hamilton tiene 7. ¿Y Hamilton De sigue lo que corriendo? están corriendo, Hamilton tiene 7. Sí, va a Ferrari ahora, pasa de Mercedes a Ferrari. Y Es inglés, piloto inglés. el piloto inglés, sí, que se pasa después del pase del año, digamos, va a correr en Ferrari. Bueno, no, el domingo no ganó, perdón. El domingo fue que se tocaron y Lando Norris con Verstappen, por eso no sé si pincharon gomas. Lando Norris tuvo que abandonar y Verstappen terminó quinto, si no me equivoco, cuarto, y ganó Russell, el compañero que también es inglés, es el compañero de Hamilton en Mercedes. Bueno, yo la única, cuando corría Reutemann, que la familia toda se ¿Te juntaba acordás? Era A una ver. sí. a ver las carreras de Reutemann, igual que los partidos de Guillermo Vila de tenis. Claro. Era en la década del 70 era así. Se paraba el país. Claro, los domingos de la mañana eran ver las carreras de Reutemann. No pasaban las clasificaciones en esa época, había un solo canal, pero acá lo pasaban. Por lo menos pasaban la Fórmula 1, no sé si era Canal 7, alguno de esos. Sí. ¿Y va a quedar en la historia Verstappen o...? Y va camino, sí? va camino. Veremos si con el transcurrir de los años saca tanta diferencia en los campeonatos, veremos. Ojalá que no. A mí sigue siendo el mejor para mí, pero parece más entretenido cuando las carreras están ahí. Claro, eso es lo que yo les digo siempre a ustedes, ¿no? Es medio como una paja Igual- sentarse a ver y saber bueno, que... la que- Hay que recordar que está considerado el mejor piloto de la historia Juan Manuel Fangio. Y Fangio tiene los mejores números. Claro. En porcentaje de carreras y ganadas, tiene los mejores números. Creo que lo tiramos en Cambalache la otra vez. Pero es una animalada. Tiene 53 carreras y creo que ganó 29, algo así. Sí, Ustedes tenían una sí, historia sí. con Fangio. Sí, bueno. Yo no vi esa parte, pero bueno. Sí, casi choca con mi viejo, un Mercedes. Y bueno, y él dijo que era Fangio, ¿viste? Aprovecho para mandar un saludo a mi viejo, que veía por las carreras todo de Real del Lole y los partidos de Vila también. Bueno, me llevaba a la cancha de la River también. Pero está contento ahora que San Telmo está jugando bien, está puntero. Está primero Él es hincha de San San Telmo. Telmo. Es hincha de San Telmo, como también. todos mis tíos, son hinchas de San Telmo, no son de Y pues ellos River. vivieron ahí en la Sí. isla. Pero bueno, son hinchas, mis tíos, todo, y la familia, todo hincha de San Telmo. Así que, bueno, yo no soy hincha, pero por lo menos está contento mi viejo, mi tío que vive en Mar del Plata, todo eso, están todos contentos. Acá dice Moni Pincha, buen programa, escuchando dos aviolas mientras tejo un poquito, saludos. Y Bueno. Sartorotti dice, había hablado de River, dice lo de Gattoni y Carboni, no sé si lo habían Carboni. nombrado, ya están con la primera entrenando, ya firmaron esta tarde. Sí. Y el arquero también faltó. El arquero viene el viernes. Ledesma. Llega el viernes. Conan, espero que esté vivo. No como el otro. Es un fantasma, ¿no? Como- Yo ni sabía que había atajado en Central. Sí. Campeón. Campeón, sí. De Copa Atajó Argentina. 2 penales, creo, en la final de la Copa Argentina. No me acuerdo con quién. Gimnasia. Con Gimnasia, bueno. Bueno, y otra cosa, ayer ganó Talleres. Muy festejado el triunfo, gran triunfo. Le sacaron el técnico a Quilmes, Se lo fue echaron. a Franco, Darío Franco. Darío Franco, y bueno. La verdad que no. Es un equipo muy sólido, Talleres. Es muy difícil que le hagan goles. Ya van 5. ¿Te acordás que estuvo cerca el récord argentino? Damián el Loco Tello, que lo reporteamos acá en Cambalache. Mirá. 1100 minutos llegó a tener. Y ahora lleva 500 y pico minutos sin que le hagan goles. Es un equipo El mismo arquero, ¿eh? Es el mismo arquero y casi la misma defensa. Es muy sólido. Tal vez le cuesta mucho hacer goles también. Es un déficit. De hecho, ayer de vuelta el marcador, el 6 que la rompió Nico Malvacio. Golazo de cabeza. Y la verdad que era necesario esos 3 puntos, empezar a ganar de local. Si Talleres se empieza a ganar de local, ganando 2 o 3 partidos, como hablamos con el Colón recién en el auto, ya te pones casi a pelear por entrar en el reducido. Pero había que salir de ahí abajo, ¿viste? Claro, porque estaba comprometido en un momento, Y ¿no? estaba en zona de se va son 2 zonas, ¿no? La B Nacional. Uno se va al descenso directo y el otro va a promoción. Y Talleres estaba en promoción ayer.
Claro, acá estoy Ahí viendo. está El bien. último es Güemes, Santiago del Estero, que tiene 19. Patronato, que tiene 21. Y Talleres al ganar quedó con 23. Sí, pero fíjate que ahí tiene con 23, hay dos, después hay dos con 24. Sí, no, hay están- mucho. ¿Fuiste mucho. a la cancha? Sí, fui a la cancha. Sí, yo Talleres se fija, sí, estoy ahí. Salvo que tenga que hacer algo que lo pueda impedir, siempre ahí con los amigos, el barrio. Y la verdad estuvo lindo, no hacía tanto frío también y bueno, se disfrutó mucho, se sufrió. Sacó una pelota al arquero también ahí faltando nada, ahí abajo contra el palo, se dio la cabeza contra el palo. Y no sé si ahora, pero lo vamos a volver a entrevistar. Sí. Lo vamos a volver a entrevistar porque se lo merece, es un loco lindo y es un arquerazo. ¿Lo La verdad conocés que- vos? ¿Lo conocés de...? No, sí, la verdad que no. las gestiones me las hizo Nico Malvacio, que hizo el gol ayer, la madre, que bueno, los padres son amigos de mi viejo del Club Villegas, nos conocemos de chicos, fuimos al colegio juntos, y le dije, dame el teléfono de contacto, tu hijo claro. que le voy a hacer un reportaje. Y me dijo, ni en pedo, me dijo, no, te paso el del arquero, que sí. Y bueno, así fue el contacto aquí, se lo debo a Nico Malvacio, a su mamá Mabel, y le mando un saludo, que Qué no bueno. debe estar escuchando, pero no importa, que fue la que me consiguió el teléfono. Y la verdad que un tipá encima re humilde, ni me preguntó, le mandó un mensaje, me dijo, sí, no tenía problema, no preguntó nada, y un fenómeno. Y la bueno, verdad. para aprovechar, a ver si zafan de la Pro. Sí, vamos a ver si yo creo que tiene con un poquito más. Si puede encontrar algún delantero que empiece a hacer goles, que se le abra el arco, puede estar para pelear el reducido. Pero bueno, en principio vamos a salvarnos del descenso y ganando de local podemos soñar. Después vemos. Acá Sartolotti dice, Talleres el sábado a las 15 con Brown de Adrogué. Ese también es un partido que Brown está es el interzonal. Que se fue Pablo Vicó. Vicó se Después fue hace de un mucho tiempo. tiempo, Y sí. está Sí. mal también en la tabla, si te fijas. Brown de Adrogué, pero A ver. está en la zona B. Ah, Y hay interzonales, que hay clásicos y clásicos, a Talleres lo pusieron con estos, que le vino bien, porque si lo ponían, Brown. qué sé yo, claro, por ahí con Temperley tiene más equipo. Está último Brown de Adrogué con 11 puntos. Bueno, mirá, ya no ganaba, por eso lo ¿Cuánta rajaron. diferencia acá hay entre una zona y la otra, ¿viste? 11, el otro tiene 19, el que está en Talleres último, este tiene 11. 11, 13 y 17? Bueno, es un par de... Mirá Rafaela. Bueno, aprovecho para mandar un saludo a un hincha, un compañero de laburo, Gastón Tejera, que fanático de Brown de Adrogué, va a verlo el partido, va a ver todo, pero Mirá el ya no lo tiburón. bancaba, a Bigote no lo ya bancaba. quería más. Aldo Civi, 32. No, él sí, pero no la dirigencia, la gente. Y está casi condenado, no sé si diría condenado, pero tiene que hacer una segunda rueda. Ayer empezó la segunda rueda. Tiene que hacer una segunda rueda casi de campeón. Y tiene a Rafaela a 2 puntos. Es un mano a mano ahí. No, ahí nomás está Rafael. No, Porque entonces después el no. Mirante Brown tiene 17. Ya está ahí le 5. saca 2 partidos de diferencia casi. Bueno, pero que se salve, pero que no se recupere el sábado. El sábado que es un partido para aprovechar Talleres, para ganar. No le tocó otro rival, digamos, que por ahí estaba más arriba en el interzonal, digamos que hay que aprovechar y ganar. Y también remarcar que Talleres hizo ahí unas obras en el estadio. Sí, ¿no? viene creciendo. Y en la Copa Argentina, que ya estamos en octavo contra Banfield, que Llegó más lejos que River. aparentemente es en La Plata, en la cancha de Gimnasia. Ah, bueno. Así que se viene para agosto, ¿viste? No se sabe acá el fútbol argentino. Ah, Bueno, en el bosque. en el bosque. Les agradezco. No, paso el aviso también, y el 13 voy a verlo, a River. Ah. Viste, yo no soy socio. 13, ¿a dónde Candela juega River? sí. Y juega en cancha de River con Olimpia. Un amistoso, claro. Un amistoso, sí, sí. Ah, y Olimpia también juega con Independiente. Un Claro, amistoso. viene a jugar. Hace el tour. Sí, sí. Pero bueno, como no puedo ir nunca a la cancha, por lo menos el 13 creo que el sábado. Le mandamos un gran abrazo a toda la familia olimpista que tenemos allá También en Paraguay, sí. En Paraguay, Son a todos Nico, a fanáticos Fer, de son Olimpia. fanáticos de Olimpia. Y nosotros también, obviamente. Nosotros tiramos Y por hinchamos Olimpia. por el equipo más importante, más copero de allá, de Paraguay. El único, porque Cerro, mamá. Bueno. Vamos a escuchar un poco de música, ¿querés? Poner los redos, la kermés. Dale. Presentalo si querés. Bueno, sí, este es un tema viejo de Los Redondos, de la primera época, ya lo tocaban en la primera época, pero bueno, acá es la versión de la kermés redonda y canta una mujer, que no sé, me tengo que fijar quién es, ¿viste? Leticia Lee. Ah, ahí está, Leticia Lee. Bueno, hacen una muy buena versión, pero es uno de los primeros temas que hacían Los Redondos cuando estaba el Under 80, ahí antes incluso, en la década del 70, ya lo tocaban este tema. Así que te voy a atornillar. Vamos.
Bueno, ahora vamos a continuar un poquito con la década del 80, pero cruzamos el océano. Vamos a escuchar una banda de Escocia, que en el año 85, cuando salieron, también ya que estamos hablando de los 80, bueno, eran sorprendentes, eran muy sorprendentes el sonido. Por ahí es un sonido muy sucio, muy sobrecargado, de difícil escucha. Incluso para ahora, porque ahora sacaron hace poquito un disco nuevo, todavía sigue en actividad la banda. Es una banda que los líderes principalmente son dos hermanos, los hermanos Reid. La banda escocesa Jesus and Mary Chain. Y en el año 85 la verdad que revolucionaron el sonido y la música. Después, bueno, la carrera de esta banda, los primeros discos son todos discos imprescindibles, ¿no? Pero este es el primero de 1985. Y bueno, dijimos que los hermanos Rey son los líderes. Y también tiene la particularidad que la batería en este disco también tocó la batería uno que después fue líder de otra banda también muy importante, más en la década del 90, Bobby Gillespie, que tocaba la batería. Y bueno, él después se separó, después de este primer disco se separó de Jesus and Mary Chain y formó la banda Primal Scream. Recomiendo el disco Screamadelica, uno de los mejores discos de la década del 90. Yo lo dejé en el auto, ¿no, Guido? Siempre estaba puesto ese. Sí, andaba dando vuelta por ahí. Bueno, es uno de los mejores discos de los 90, pero bueno, él acá tocaba la batería con los Jesus and Mary Chain. Gene Reid y William Reid, en guitarra y vocales. Se alternaban las voces y completaba la formación Douglas Hart en el bajo. Pero bueno, todas las letras las hacían los hermanos. Y bueno, este es un disco que anticipó, o que fue el principio, digamos, de toda la movida shoegaze o dream pop. Estos fueron los que iniciaron todo. Esta banda escocesa fue la que inició todo. Incluso también el noise, lo que después se hizo noise, Sonic Youth, qué sé yo, también Jesus and Mary Chain fueron pioneros. Y bueno, el sonido de este primer disco es muy ruidoso, mucho feedbacker, bueno, mucha distorsión, pero con unas voces etéreas atrás. Después los otros discos no, ellos en realidad componían con guitarras acústicas y bueno, después le metían todo el ruido que podían. Y bueno, este disco está grabado en Southern Studios, el ingeniero fue John Loder y producido por los Jesus and Mary Chain. Y bueno, vamos a escuchar, arrancamos por el lado 2, para hacerlo más jodido, digamos. Arrancamos con Jesus and Mary Chain y Psycho Candy, es un disco clásico. Bueno, de fondo lo dejamos un poco. Por ahí yo tendría que haber avisado que bueno, que no era un problema de audio ni nada, sino que el disco está hecho así a propósito. Este disco es más género noise, abierto y derecho. Inaugura el género y bueno,
quizás el antecedente de más jerarquía es el Metal Machine Music de Lou Reed. Lou Reed también hizo Metal Machine Music, un disco también de ruidos de 45 minutos de ruido. Bueno, ¿qué vamos a decir de Lou Reed? A la vanguardia total de la música. Pero bueno, en su etapa de Velvet Underground, pero solista, Metal Machine Music también. Es un disco que hay muchas bandas que Sonic Youth, por ejemplo, que Dinosaur Jr., My Bloody Valentine, bueno, lo tienen como una Biblia, digamos. Es el primero también que se animó a hacer ruido total. En realidad había músicos. Lou Reed tiene Stockhausen, músico clásico de formación, ¿no? Pero música concreta, se utilizaba mucho el ruido. John Cage ya lo utilizaban, pero eran músicos menos reconocidos o menos para un público snob por ahí, pero muy reducido. Pero este disco, bueno, tiene melodías atrás. El ruido que le pusieron, pero tiene melodías atrás. Esta en realidad es una reedición, ¿no? Yo en su momento tenía el cassette. Y bueno, también daba la misma impresión. En el año 85, la verdad que qué sé yo, uno si tenía inquietudes musicales, por ahí el sonido que más le pegaba era este, al ser joven y bueno, buscar sonidos nuevos. También tiene mucho de punk, ¿no? Pero ya en esa época ya estaba mucho el post-punk. Por ahí no era tan... Ya se había dejado de lado la música punk para grabaciones y eso. Había otras cosas, ¿no? The Clash, bueno, sacaba obras maestras, ¿no? Pero, o mismo Peel, que estuvimos hablando el otro día. Pero bueno, ellos retomaron esta etapa ruidosa de la música. Y son el arranque de todo. Después hay muchas bandas que los tienen de referentes. Pues yo me acuerdo cuando fui a ver Slowdive el año pasado, al Armedia Center, ponían mucho de fondo a Jesus and Mary Chain, temas de Jesus and Mary Chain. Por ahí no tanto tan ruidoso, por ahí la etapa más acústica, pero igual las sobregrabaciones de guitarras, todo eso después se utilizó mucho. Y bueno, el baterista, un tipo muy especial también con Primal Scream, también un tipo a la vanguardia de Inglaterra. Screamadelica está considerado uno de los clásicos totales de la década del 90, ¿no? Quizás ahí añadiéndole Bobby Gillespie, ahí le añadió más en esa época se usaban mucho las raves, en los 90 al principio, y bueno, él le agregó mucha danza, muchas máquinas, por ahí es un sonido más techno, y utilizó, bueno, productores que después fueron consagrados, ¿no? Dentro de la música, pero bueno, Screamadelica también es uno de los clásicos de los 90. Y de los 80, de mediados de los 80, también crean un género los tipos. El noise, el shoegaze, dream pop, ya fueron avanzados para la época. Y bueno, hay muchas bandas, todavía siguen en la actualidad, siguen grabando en la actualidad. O sea, no es que se quedaron por 85 y siguen grabando. Acá no fue muy, o sea, por ahí el grupo que más tenían una influencia en esa época fue Juana la Loca, por ahí. Juana la Loca, los primeros discos producidos por Melero, los primeros 2 discos intentaron hacer un sonido así también, ruidoso,
Los primeros discos de Juana la Loca son, la verdad que para mí son los mejores. Producidos para el sello Catálogo Incierto de Daniel Melero. Producidos por él. Y bueno, por ahí son los que encima eran contemporáneos también, porque Juana salió en esa época, en el año 85, 86, así que son contemporáneos. Y acá no eran los músicos, los discos posteriores les gustaban mucho, porque eran muy melódicos y por ahí la parte del ruido la dejaban bien de fondo y utilizaban al frente guitarras acústicas. Pero bueno, tiene melodía, están compuestos, después ellos dijeron que compusieron con acústicas y después le metían todo el ruido que podían. Sonido feedbacker ese que tienen, la distorsión al mango. Después por ahí grupos posteriores que utilizaban mucho el ruido en Inglaterra, Oasis por ahí no tan ruidoso así como esto, pero trataban de utilizar la distorsión así, digamos de los consagrados. Muchos dicen que el primer recital de Oasis que dieron acá en el país fue muy ruidoso. Ellos vinieron acá, Sesame Machine vinieron un par de veces, también dicen unos shows terribles, ruido, distorsión, pero bueno, una banda para escuchar en la década del 80, la verdad que para mí ellos, Cocteau Twins, This Mortal Coil son fundamentales en Inglaterra en esa década, fundamentales. Y bueno, así que muy recomendable. Para mí Psycho Candy es insuperable, ¿no? Los otros discos que hicieron también, tengo varios discos de ellos en vinilo incluso. Yo no lo pude comprar en su momento, lo tenía en cassette, después compré los posteriores, Automatic y una recopilación de la 2B. Eso me acuerdo, los había comprado en Brasil. Y bueno, siempre le seguí la carrera a ellos. Pixies hacen en uno de sus discos hacen cover de Jesus and Mary Chain. O sea, todos los grupos influenciaron después a todos los grupos que vinieron después de fines de los 80, influenciaron a todos. Ya te digo, Oasis en los 90. Bueno, todo el que quería meter ruido, distorsión, lo tiene de referente. Al igual que el Metal Machine Music lo tiene de referente ese disco de Lou Reed, que en su momento cuando salió era inaudible para muchos, pero bueno, Harry lo tiene en CD, ese disco, es una joya, aparte por el artista que lo grabó, el grandioso Lou Reed. Pero bueno, este es un disco de noise hecho y derecho. Me cuesta encontrar acá. Siete Delfines también utilizó mucho la distorsión. Bueno, Gamexan era muy, como todo, a él le gustaba el post-punk y le gustaban todo este tipo de bandas. Y al ser él por ahí era más, había tenido bandas antes, tenía más experiencia, que sabía cómo utilizar los sonidos, y bueno, la distorsión la utilizó mucho. Igual que Coleman, Cerati también, en la guitarra siempre que quiso utilizar la distorsión lo metieron. Así que bueno, después vamos a escuchar el lado 2, Guido, pero ahora volvemos de nuevo acá. Así que para hablar más que nada, estuvimos hablando del principio de los 80 y ahora vamos a hablar de fines de los 80, 87, 88, y vamos a ir con una banda
Bueno, primero vamos a escuchar a Ataque 77. Ataque 77 que a fines de los 80 salieron antes que 2 minutos. Grabaron antes que 2 minutos. Y bueno, uno por ahí también, estando en los shows, ponele, no sé, estabas en un show de Todos Tus Muertos, y pasaban los temas de Ataque 77 que eran demos, o eran... Todavía yo no habían grabado oficialmente, no había salido Invasión 88, por ejemplo. Pero bueno, varios temas sonaban. Incluso, bueno, Ella está sola en la cancha, ¿viste? Esa mezcla de punk con tipo grito de cancha. O sea, en Inglaterra había grupos que hacían eso. Que usaban mucho los gritos de cancha, qué sé yo. Pero acá no era tan usual. En esa época por lo menos no era tan usual. Y bueno, ellos con ese... También yo era de arriba, ¿no? Pero dale vos, dale vos, dale vos. Me acuerdo Ciro, él tocaba el bajo, empezó tocando el bajo en Ataque. Tenía el escudito de Boca en el bajo. En esa época mucho no se mezclaba el rock con el fútbol. Pero bueno, hicieron el cantito de cancha, la verdad que también. En esa época sonaba muy, muy novedoso. Y acá también vamos a escuchar un tema de Los Principios, pero ellos no lo grabaron, recién lo grabaron en el tercer disco, en Ángeles Caídos lo grabaron. Pero este es un tema que sonaba mucho, bueno, una banda que yo seguí mucho a fines de los 80 como punk, y bueno, nosotros teníamos la banda con Harry y queríamos ser punk y escuchábamos Flema. Todavía no estaba ese que se murió, ¿cómo se llamaba, Guido? El cantante de Flema. Ricky Espinosa. Bueno, nosotros lo vimos cuando arrancaron, que cantaba el primo de Cordera, Juan Fandiño en guitarra. Nosotros éramos de Avellaneda y bueno, Flema te partía la cabeza. Nosotros queríamos ser punk de Avellaneda, pero Flema, bueno, ya en esa época sonaba, y ni que hablar. Después no fuimos a verlo cuando estuvo Ricky, pero ni que hablar de la época de Ricky Espinosa, ¿no? Que ya es el cantante legendario de Flema. Pero bueno, nosotros al ser de Avellaneda eran del barrio ellos. Incluso de la misma escuela que íbamos nosotros, lo vimos en un acto escolar, digamos, que tocó Flema. Bueno, nos partió la cabeza, banda punk de Avellaneda, Juan Fandiño en guitarra en esa época, Cordera en la voz, no el pelado, el primo, eran del barrio. Y bueno, eran más o menos de la misma época. Bueno, Flema tocó en Invasión 88, grabó en Invasión 88, fueron uno de los primeros grupos en grabar. Pero ahora vamos a escuchar, este disco no lo grabaron recién en el tercero, Ataque, Muy sucio para vos. Ahí, Ataque 77, Muy sucio para vos. Fines de los 80. Hay muchos, en esa época, bueno, a fines de los 80 había unas bandas también impresionantes. Después de la muerte del pelado, Todos Tus Muertos, bueno, fundamental, ¿no? Pero Don Cornelio de la Zona, Los Pillos. Yo tuve la suerte en esa época se llamaba Fénix de Flores, el teatro, que ahora es el teatro. Tuve la suerte de ver un show que tocó Don Cornelio y Los Pillos. La verdad que un show impresionante. La década del 80 me partieron la cabeza, literalmente. Bueno, como todas las bandas en esa época de Flema, hablamos de Ataque 77, Todos Tus Muertos. El punk venía a fines de la década del 80, venía con todo, la verdad. Bueno, después salió 2 minutos, ¿no? Ahora para mí es el referente punk, todavía siguen tocando.
por excelencia. Ataque también, pero 2 minutos. Una banda más barrio bajera, pero es más de los 90. Pero en fines de los 80, bueno, Ataque. Invasión 88, fundamental el disco ese. Y bueno, en ese disco, ya dijimos, tocaba Flema, Rígida Cadavérica, Sentimiento Incontrolable, Ataque 77, Defensa y Justicia, fíjate el nombre, Defensa y Justicia. Se mezclaba mucho ya el fútbol con el punk y con el rock. No era muy usual. El punk lo utilizó mucho. Y bueno, ahí, después del primer disco, Ataque 77, el cantante no era Ciro Pertusi, era Federico. Federico Pertusi era el cantante. Ciro Pertusi era el bajista. Y ahí se produce una escinsión o un cimbronazo. Y bueno, pasa a formar parte de la banda el bajista que era de Sentimiento Incontrolable. De Conmoción Cerebral. El bajista de Conmoción Cerebral pasa a formar parte, toca el bajo en lugar de Ciro. Ciro deja el bajo, ese bajo con el escudito de Boca, y pasa a cantar. Porque a Federico no le gustaba el mainstream o la exposición. Él era bien punk. Pasa mucho en las bandas punk, pasa mucho. Calculo que habrá pasado con Cordera cuando fue lo de Flema, que después agarra a Ricky Espinosa. Bueno, en esa época era muy usual que los tipos pasó, no sé, Alerta Roja, después no tocaron más, después de mediados de los 80 no tocaron más. Iniciadores del punk acá en el país. Bueno, así pasó con varios. Y entonces Ciro pasa, el hermano deja la banda, no le gustaba la exposición, no le gustaba ser popular, era punk, y Ciro pasa a la voz, y en el bajo este muchacho que era el Chino Vera. El Chino Vera, ahora vamos a escuchar también, es cortito el tema. Es un tema que lo hacía, calculo que debe ser de Conmoción Cerebral el tema, pero Ataque 77 en vivo también lo cantaba siempre lo hacía Ataque 77 este tema. Ahora vamos a escucharlo. Bueno, ahí fuimos con la banda del Chino Vera, creo que Club 77, Charlatán de Feria, bueno, Ataque lo tocaba siempre, se armaba el pogo. Bueno, una banda, Ataque cuando arrancó también, muy punk. Ya dijimos, trajo el fútbol. Y bueno, Invasión 88, un discazo. En algún momento traeremos, se lo prestaremos a la Aguja también, si quiere. Ahí ya que está el Colón. Pero bueno, un disco fundamental de fines de los 80. Ya dijimos lo que fue el show, un descontrol total. Pero eso era lo que sonaba en toda la década. Bueno, no sé, en ska, qué sé yo, los Cadillac también arrancaron under. Después del segundo disco la pegaron, se hicieron internacionales. Mucho, en el reggae también, qué sé yo, en todos los estilos hubo, en el under 80 hubo fundamentales. A mí me gustaba Alfonso Se Entrega, por ejemplo. Pero bueno, ahí había muchos reggae ska, ¿no? Había muchas bandas. Y bueno, heavy metal, B8, bueno, Hermética. O sea, todo lo que hizo Iorio, ¿no? Pero una buena década del under
para recorrer lugares, qué sé yo, Cemento Paracultural, Die Schule, no sé, varios, el sector Sprigdami, la Esquina del Sol, donde está el puente de Libertador, el Stud Free Pub, muchos lugares había para el recorrido del Under. Así que gracias Nena, varios lugares. Palladium, que estaba en el centro, la Capilla, bueno, muchos lugares, había mucho para recorrer en esos tempranos 80. Y bueno, ahora otra vez cruzamos el Atlántico y vamos a seguir escuchando el disco Psycho Candy de Jesus and Mary Chain. Por ahí el que arranca, el lado 1, es el hit de ese disco. Ese sí es un disco, es un tema que fue popular, como la miel, Just Like Honey. Así que ahora vamos a escuchar, ¿no? Escuchamos de fondo un poquito, seguimos escuchando el disco. Y ahora, bueno, ahí de los 80, ya más o menos estamos en los dos lados del Atlántico. Y ahora vamos a escuchar una banda. Bueno, Haz del Pogo tiene una sección, canciones que me hacen acordar a Sumo, ¿no? Muy buena sección. Acordar y escuchar, sí, obviamente. Bueno, y esta banda sería una banda que me hace acordar mucho a Sumo. Nada, mira, se suman a la sección, muy bien. Claro. Siempre quiso eso también de las del Pogo, que también se expresen. Claro, bueno, esta sería una banda que me hace acordar mucho a Sumo. Es posterior. O sea, ahí no es que Luca copió ni nada, como puede ser que a New Order le sacó algo, a Yanduri, bueno, que dicen algunas cosas. No, Luca era totalmente original. Pero bueno, esta banda tiene un aire a Sumo total. Quizás porque es una banda de 3 integrantes. Esta grabación, por lo menos lo que vamos a escuchar. Tiene 3 integrantes, bueno, uno es el saxo, en primer plano, el saxo al estilo Petinato. Está bien, mucho se utilizó, qué sé yo, King Crimson, Vandergrass Generator. Son bandas que utilizaron el saxo como un instrumento más en su formación. Por eso, no sé si estará escuchando, bueno, le mando un abrazo a Pico, porque yo me acuerdo, un saludo a Pico grande. Me acuerdo que cuando escuchó, nosotros teníamos los discos Los Redondos, cuando escuchó Los Redondos, él me dijo, esto es igual a Vandergrass Generator. Me dijo, ¿viste? Una banda que tenía saxo. Peter Hamill igual también, un maestro. Bueno, Peter Hamill, ídolo de Luca también, y de Johnny Rotten, por ejemplo. Pero bueno, Vandergrass Generator, esa era una banda que también era muy respetada por el punk. Pero bueno, el saxo, fundamental en Morphine. Esta banda es Morphine, es de los 90. Es posterior a la muerte de Luca, así que ahí no hubo, tampoco ellos se van a copiar, ¿no? Pero bueno, lo único que tiene el saxo. Y después una batería, y en este caso no tiene guitarras. No tiene guitarra. Es un bajista. Y en esta grabación, que es de la TV alemana, de la televisión alemana en vivo, acá el bajista, que es el cantante, toca el bajo, no tiene 4 cuerdas. Por eso Morphine es una banda muy particular, muy a la vanguardia, muy avanzada, muy, más que rock se podría llamar free jazz, o tiene mucho del jazz, tiene mucha improvisación, pero aparte
Bueno, que quiera ver el video, en vivo está tocando con 2 cuerdas nada más, las 2 cuerdas de abajo, toca el bajo. Toca el bajo con las 2 cuerdas de abajo y yo mucho no lo vi eso. Le mete mucho slide al bajo. Agarra una slide de la guitarra, eso que se pone en el dedo, y bueno, hace slide con el bajo, el bajista. Y la verdad que suena, para mí, impresionante. Y esta es una grabación, la subieron hace poquito, hace un par de semanas. Y es una grabación del año 94, porque después Morphine no tocó más. No sé si no falleció. Tengo que averiguar, ¿viste? A veces no agarro mucho Wikipedia. Me guío más por lo que veo, por lo que veo escrito en los vinilos y eso. O si no, tendría que revisar revistas. No, a veces Wikipedia por ahí le puede chingar un poquito. Pero bueno, la verdad que no revise, no si es fallecido o qué, pero puede ser que el bajista y cantante haya fallecido, me parece. Si no, tendría que seguir, aunque sea con otra banda, porque es un músico muy particular y muy talentoso. Y bueno, el bajista con las 2 cuerdas y con el slide se la rompe. Ahora van a escuchar, no se nota que la banda no tiene guitarra. Son esos 3 instrumentos nada más, saxo, batería y bajo, con 2 cuerdas. Muy minimalista también, al estilo que yo pongo. Pero esto es free, es más free. Así que ahora vamos con Morphine. Bueno, pasamos completito ese set que hizo Morphine en la TV alemana. El final a todo jazz, a todo free jazz. Ahí el Colo me dijo, sí, que el cantante se murió en un show en Italia. Así que falleció el cantante. Bueno, él sabe el nombre todo, sabe la formación. Pero bueno, la verdad que una banda de aquella, ¿no? Lamentablemente fallecido. Un músico muy, muy talentoso. Así que una pena, la verdad. Y bueno, Guido ya está terminando. Nos vemos la semana que viene. Bueno, sí, si te parece. Dale. ¿Y con qué nos vamos? Y bueno, vamos escuchando, por lo menos no lo traje a pasear el vinilo hoy. Un poquito más de Jesus and Mary Chain y nos despedimos con eso.